Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos despertados? Como siempre, un placer estar con vosotros una semana más, con mis experiencias, mis reflexiones, todo aquello que me va ocurriendo en el día a día, como a muchos de vosotros, y que lo expongo aquí para todos aquellos que les pueda servir como una guía o como una identificación o en algún momento pues quizá pues quitarse algunas dudas de aquello que están viviendo y que a lo mejor no lo están comprendiendo. Como todos estamos en el mismo camino y todos tenemos sucesos muy parecidos. Aquellos que llevan más tiempo nos pueden abrir las puertas a muchas dudas que tenemos, ¿no? A dar las soluciones o las explicaciones a aquellos procesos que vivimos y desde nuestra ignorancia no las comprendemos. Digo desde la ignorancia, como podría decir, desde nuestra pequeña o desde nuestro pequeño recorrido, aquellos que a lo mejor llevan menos tiempo en este camino. Hoy quiero hablar de un tema que suele pasar y en mi caso me pasa en dos situaciones de mi vida, en dos corrientes que tengo, dos caminos paralelos que yo llevo a cabo. Como muchos sabréis, yo soy estudiante de psicología y a la misma vez estoy como todos vosotros en el camino del despertar. Y digo que para mí son dos caminos paralelos porque, aunque a veces tienen ciertas conexiones, son totalmente diferentes, ¿no? La finalidad de uno con la finalidad del otro. Con lo cual yo muchas veces me veo teniendo que recorrer un camino espiritual y a la misma vez teniendo que recorrer un camino hacia lo que es el entendimiento, la comprensión de la mente humana y del ser humano. La finalidad para mí es, en ese sentido, aunque los caminos son diferentes, para mí la finalidad es la misma, ¿no? Es la intención que yo tengo, la voluntad que yo tengo, es ayudar a los prójimos y ayudarlos desde una vertiente espiritual, como con estos vídeos o con todo aquello que se me acerca y puedo ayudar realmente, puedo disponer las herramientas para poder ayudar. Y desde la parte de la psicología, pues desde una parte o desde una conciencia más terrenal, pero al fin y al cabo sigue siendo la voluntad de ayudar, ¿no? Ayudar a esas personas pues que quizá estén en estados muy alterados emocionales o con algún tipo de problemas o patologías donde se requiere la ayuda de profesionales, y la voluntad en los dos caminos es la misma, ayudar a las personas, pero sí que a veces se hace un poco cuesta arriba llevar esos dos caminos, ¿no? Porque, como bien os digo, en algunos momentos tienen conexiones, pero en otros pues andan por distintos lados cada uno, ¿no? Y el tema que hoy me concierne y me lleva a hacer este vídeo es el tema de la incomprensión. De la incomprensión que muchos sentimos, y ahora ya, por ejemplo, pues no me centraré solo en espiritual, ¿no? Porque de todos es sabido que cuando uno entra en este camino, cuando despertamos, hace poco veía un vídeo de un conferenciante latino, no recuerdo bien el nombre, pero me gustó mucho su ponencia. Decía que cuando un alma despierta es imposible que vuelva a dormir, ¿no? Y en eso significa que cuando cualquiera de nosotros despertamos es casi imposible que volvamos a ser los mismos, ¿no? Y en ese acto de no volver a ser los mismos hay cambios, sobre todo en nuestra conducta, ¿no? Y ahí se conexiona con la psicología. Hay cambios de conducta, cambios de personalidad, ¿no? O ciertas actitudes que tenemos, que no teníamos y que empezamos a tener, ¿no? Que digamos que se alejan un poco de lo que las personas realmente de nuestro entorno estaban acostumbradas a nosotros, ¿no? Y de lo que marca un poco la sociedad, ¿no? Son conductas que a lo mejor pues están más aplacadas, más escondidas. Todos sabemos que estamos en una sociedad egoísta, donde prima el ego, donde realmente la ayuda que ofrecemos a los demás es bien escasa, gracias a que hay almas que llevan mucho tiempo despiertas y personas que ya, sin tener esa conciencia espiritual, ya les nace esa
esa necesidad de ayudar al prójimo, ¿no? Y hay muchas organizaciones y personas que están poniendo su granito de arena, pero sí que es cierto que es un porcentaje muy pequeño en comparación a esas conductas egoístas que normalmente suele tener la sociedad, ¿no? Y a veces a mí, por ejemplo, me preguntan, ¿no? Qué bueno que estudies psicología, ¿no? Qué bueno que puedas llegar a tener la formación para poder entender la mente, ¿no? Sus procesos cognitivos, de razonamiento. Y sí es cierto que es muy bonito poder llegar a entender la mente, porque nos ayuda a comprender los actos de los demás, pero a la misma vez que sientes que te aproximas a las personas porque puedes llegar a comprenderlas más, a la misma vez te alejas de las personas, ¿no? Y es una dicotomía que parece mentira, pero es así. A la misma vez que tú vas cogiendo formación y vas entendiendo más las razones de esas conductas que pueden estar teniendo personas hacia tu persona, ¿no? Hacia ti mismo o hacia otras personas, pero que estás presente en ese momento, ¿no? Sí es cierto que las puedes empezar a entender mejor, saber de dónde vienen esas respuestas automáticas o conductuales de esa persona, pero a la misma vez también te alejas, porque cuando empiezas a saber por qué hay esas conductas o puedes hacer un poco de anticipación a una conducta que vayan a tener contigo, porque ya conoces un poco a esa persona, conoces su forma de ser, ¿no? Y a lo mejor ya te puedes llegar a anticipar. O cuando ves que a lo mejor una persona pues te está mintiendo deliberadamente porque lo notas en la latencia de su voz, en cómo pues saber que la psicología, perdón, también estudia mucho los rasgos del rostro y la simbología y los signos, ¿no? de nuestros rostros faciales y que tienen que ver o que quieren decir, pues dependiendo qué gestos, ¿no? De los gestos faciales me refiero, ¿no? Entonces cuando a lo mejor ves que una persona pues te está mintiendo, o cuando está teniendo una conducta que no está siendo totalmente sincero o sincera contigo, ¿no? Y aún así pues te está intentando manipular, te está intentando engañar, ¿no? Eso hace que a la misma vez te vayas alejando de las personas, porque a lo mejor pues no aceptes, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una cosa que no me gusta, que es que me mientan, y cuando una persona veo que me está mintiendo y que aún así no lo reconoce y insiste en llevar esa mentira a cabo, y pues eso me molesta mucho, y la verdad que ahí es cuando sale mi yo, y ese es el problema. Cuando ya me centro en los dos, tanto en la psicología como en el camino de despertar, en la espiritualidad. Cuando vamos aceptando conciencia, nos vamos acercando a las personas, vamos entendiendo y vamos teniendo emociones, vamos teniendo sentimientos de amor, de comprensión, de compasión, de misericordia. Pero hay muchas veces que no lo controlamos, y hay muchas veces que nos sale el ego, y ese ego es el que nos imposibilita la capacidad de comprender al 100% o de ser misericordiosos con esa persona, perdonar o justificar el por qué esa persona quizá está actuando así con nosotros o con otra persona, da igual. Pero hay momentos que sí que somos capaces de comprender y somos capaces de perdonar y somos capaces de quizá no darle más atención de la que tiene, por quizá no entrar en una discusión o no hacer sentir mal a la persona que tenemos enfrente. Pero hay veces que no lo conseguimos, y yo soy el primero que me pasa, y no hay ningún problema por reconocerlo, porque al fin y al cabo, como siempre os digo, el camino de despertar es errar, volver a intentar, errar y volver a intentar, ¿no? Pero realmente hay muchas veces que nuestras conductas no son comprendidas. Me refiero a conductas muy simples. Muchos de vosotros, yo me voy a poner como ejemplo, para que veáis que hablo en gestos muy insignificativos
que a lo mejor no hemos tenido jamás en cuenta, pero que ahora los tenemos, ¿no? Uno de los casos que yo siempre comento es cuando, por ejemplo, todo el mundo, y parece un poco una tontería decirlo, ¿no? Pero todo el mundo, pues en un momento dado, pues hemos matado una mosca, un mosquito, un bichito que hemos tenido por casa. Lo hemos hecho todos, ya sea pues con un spray o como se hace en muchos países con una zapatilla, ¿no? Eso lo hemos hecho en nuestro pasado infinidad de veces y jamás hemos tenido ningún tipo de remordimiento. Cuando uno entra en este camino, es algo que no lo provocas, es algo que ya te nace directamente. Esos son los cambios que hay realmente en nuestro interior, los que son verdaderos, cuando no tienes que forzar nada, cuando no tienes que estar condicionándote para que surja, sino que surge de una manera natural, ¿no? Y cuando a lo mejor pues ahora hay una mosca y la gente de tu entorno pues actúan de la manera que tú has actuado siempre y ellos desde su conciencia no despierta, actúan de la manera que han hecho y a lo mejor van a matar esa mosca y tú te opones, ¿no? E incluso la intentas ahuyentar o la intentas coger, si es un bichito, pues lo intentas coger y lo intentas depositar en un sitio donde no moleste y tal, ¿no? Esas personas, y pongo este ejemplo así un poco absurdo, pero para que me entendáis, que muchos de vosotros seguro que ya os ha pasado, ¿no? La gente no nos entiende, ¿no? O por ejemplo, cuando a mí me pasa mucho ahora, cuando a lo mejor miro las noticias y veo noticias que realmente, pues de guerras, noticias de hambre, noticias de violencia, me emocionan de una manera que jamás me había pasado, jamás había tenido tanto contacto con esa verdad, jamás me había emocionado, pero no emocionado en el sentido de sentir tristeza hasta el punto de que se te pueden caer lágrimas, de esa impotencia, de ese sentimiento de tristeza que te embarga por esa empatía que estás sintiendo por esas personas que están viviendo eso, ¿no? Y claro, la gente que está alrededor tuyo pues quizás lo están viendo pues como algo natural, porque por desgracia hoy en día la gran mayoría de noticias que tenemos en todo el mundo son desgracias, son muy pocas las que son para celebrar. Pues esas personas, como han normalizado ya esas situaciones, lo ven y en su cara no se refleja ningún tipo de gesto de emoción, ni de identificación o de empatización, ¿no? con lo que están escuchando, ¿no? Y a nosotros, o en mi caso a mí, pues es verlo y ponerme triste y emocionarme, que son cosas que antes no te pasaban y ahora te pasan, y que sí que sabes el por qué te está pasando, ¿no? Pero nunca hubieras imaginado que aquello que antes no te producía apenas ningún tipo de emoción en el cuerpo, pues ahora te puede emocionar de esa manera o entristecer de esa manera. Esa sensibilidad que cogemos, ¿no? cuando despertamos, y las personas no lo entienden, y yo muchas veces miro y entiendo su postura de que no puedan entender que yo haya tenido esos cambios en mi conducta, en mi personalidad. Lo puedo entender porque ellos no lo están viviendo de la misma manera que yo. Pero como son tantos los que no están despiertos, por decirlo de alguna manera, que a veces te sientes solo. Y es una cosa que lo he visto y lo he hablado con muchísimas personas que están en despertar, que se han sentido muy solos, porque parece que seamos pocos, que estamos divididos ahí en el mundo, ¿no? No tenemos conciencia realmente de cuánta gente está despierta, pero hay momentos que nos sentimos solos, ¿no? Y estos son ejemplos, ¿no? Cuando vemos que nos miran con una cara, gente que queremos, gente que nos conoce, ya no hablo de personas extrañas, sino gente que nos conoce, nos mira con unas caras como diciendo, ¿y este qué hace? ¿Y este por qué se emociona? ¿Y este por qué no permite que esa mosca la matemos o esa abeja la matemos, ¿no? Y al contrario, intenta rescatarla y dejarla, ¿no? Te sientes raro, te sientes solo, te sientes incomprendido, porque no entienden esa parte de esencia, de divinidad, de amor puro que nace en nosotros y que vamos a tener que ir desarrollando, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de un primer estadio de esa conciencia
no estamos hablando de estadios muy elevados, sino que son los primeros síntomas de cambio que encontramos en nuestra conducta, ¿no? Entonces yo hay muchas veces que me siento incomprendido, que me cuesta a veces expresar a aquellos que quiero lo que vivo, siento, por el miedo a que no lo puedan entender. No es el miedo al rechazo, porque no, en ningún momento tengo miedo al rechazo, y si fuera rechazado por esto lo aceptaría como un aprendizaje que tengo que experimentar, y no tendría ningún problema en ser rechazado, ¿no? Pero a veces no lo cuentas por ese miedo de que no lo puedan entender como tú lo estás sintiendo, viviendo, y a veces pues prefieres no comentarlo, ¿no? Pero sí es cierto que se crea ese sentimiento de, digámosle, soledad, de incompresión, que a veces nos entristece vernos así, ¿no? Por más que a lo mejor tendríamos que sentir un sentimiento de unidad, ¿no? Como el todo o el uno, a veces nos sentimos el cero, ¿no? Solos y con falta de comprensión por parte de las personas que tenemos a nuestro alrededor, y ya no hablemos de las personas que no nos conocen, ¿no? Pero también tiene una lectura muy bonita. Yo tengo una amiga que no es cristiana, que profesa otra religión, una religión bastante dogmática, una religión bastante limitante en cuanto a su contexto, ¿no? como religión. Y es una persona que hablo mucho con ella, explico pues todo aquello que voy viviendo, que voy cambiando. Ella se da cuenta, es una persona que conozco hace muchos años, por ejemplo, ¿no? Y se da cuenta de mis cambios, y hablo frecuentemente pues sobre temas de mi proceso, sobre temas de psicología, sobre temas que para nosotros son interesantes. Y hace poco me gustó una cosa, porque es una persona que no está despierta. Yo diría que está medio despierta. Si me permitís el ponerle un término, yo diría que está medio despierta. No llega a estar despierta del todo, pero sí que poco a poco, a través de todo lo que yo voy aprendiendo y le voy contando y explicando, no la voy condicionando, simplemente le explico mi historia, mi percepción, mis procesos, mis situaciones. Ella está cambiando la forma de ver todo aquello que le rodea, ¿no? Sobre todo con el tema de las personas. Ella me decía que desde que yo llevo años ya, ¿no? Pues explicándole todo lo que, como os digo, todo lo que me acontece, ella se ha ido dando cuenta que con el tiempo se ha ido abriendo la mente, fijándose más en las conductas de las personas. Se da cuenta realmente de que la gran mayoría de las personas que ella en su caso tiene alrededor, pues están mal. Realmente son personas que emocionalmente están con desequilibrios. Y cuando digo desequilibrios, no estoy poniendo una patología, no estoy hablando de una esquizofrenia, una neurosis. Estoy hablando de un desequilibrio emocional, que es algo muy normal en las personas, que todo el mundo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, por alguna situación, algún proceso que hemos tenido que vivir, ¿no? Es cuando las emociones realmente están alteradas, se disparan, ¿no? Nosotros tenemos unos parámetros donde nos mantenemos estables entre esos parámetros, y cuando una de las emociones que podamos tener se dispara, sobrepasa o pasa por debajo del umbral, estamos teniendo un desequilibrio, ¿no? Entonces ella me reconocía que ella es una persona que se rodea de mucha gente por su trabajo, y me decía que cada vez se iba dando más cuenta de que realmente gran parte de la sociedad está mal, realmente están pasando procesos emocionales muy alterados, ¿no? Y eso es bonito. Pero cuando hablamos de sentirnos mal, de sentirnos alejados o distanciados, ¿no? O solos, ahí hay un problema, ¿no? Y es cuando comentábamos que cuando no somos capaces de controlar el ego, cuando tenemos esa capacidad de poder entender por qué una persona nos hace un acto, o por qué una persona nos mira diferente o nos juzga, ahí es el ego. Y el otro día
vi otra conferencia que dijo una definición muy bonita y hablaba sobre el tema del ego, y lo relacionaba con la palabra de Satán, el diablo, ¿no? Él decía que diablo viene del griego diabolus, ¿no? Que es el adversario, la traducción es el adversario, o de la palabra Satán, que del hebreo significa el oponente o el opositor, aquel que se opone a algo o a una persona. Y él hacía una explicación muy interesante. ¿Qué es aquello que realmente se opone a nuestra felicidad y a nuestra comprensión? Y si os lo paráis a pensar, mucha gente suele decir el mal, ¿no? La oscuridad, la sombra. De la sombra ya hemos hablado, y de la sombra es un tema que se lleva tocando cientos de años. Sigmund Freud fue uno de los primeros en estudiar sobre la sombra del ser humano. La sombra es algo que lo tenemos nosotros. No es una proyección, no es un sitio oscuro, no es el infierno. No existe el infierno. El infierno es la sombra, es nuestra parte oscura, nuestros instintos más primarios y más oscuros que tenemos en nuestro interior, y que desde que hemos nacido y hemos adquirido ese ego, los hemos oprimido, los hemos escondido en nuestro interior y hemos prohibido o intentado que nunca saliera. Con lo cual, ahí estamos hablando de que el mal, la sombra, la oscuridad, está dentro de nuestro interior. Con lo cual, no hay una fuerza externa que nos prohíbe el cambio, que nos prohíbe el no poder controlar el ego. Porque realmente es el ego el único opositor o oponente que nosotros tenemos. Con lo cual, él decía que el mal es nuestro propio ego, y esa es la batalla que hemos de librar contra el mal, que es el ego. Si discurrís un poco esta explicación, veréis que tiene su parte lógica. Realmente siempre hemos proyectado el infierno, el cielo. Son muchos los que ya opinan que el infierno no existe, ¿no? Incluso algunos llegan a decir que el purgatorio es la vida realmente, y después de la vida es el cielo, ¿no? Pero si somos un poco honestos, tendríamos que decir que realmente nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y cuando decimos nosotros mismos, y es una frase que seguro que muchos de vosotros la habréis oído en muchísimas situaciones, películas, es una frase muy recurrida, ¿no? Tu peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Tiene su relación. ¿Por qué soy yo mismo? Porque es mi dualidad, es mi ego. Con lo cual está mi esencia y mi ego. Y mi ego es el que no me permite llegar a ese estado de amor, de luz, de felicidad. Con lo cual, la batalla que tengo que tener es con mi ego. Por esa parte, si mi ego es mi oponente, del hebreo sería Satán, o del griego el diablo. Con lo cual, nosotros somos luz, somos parte de Dios, en mi caso por ser cristiano, pero a la misma vez dentro de nosotros llevamos nuestro propio diablo, que es nuestro ego. Y esa es la lucha que realmente, y que ya hemos comentado en muchos vídeos, es la que nos va a llevar hasta el final, hasta conseguir, y ojalá que todos lo consigamos, pues disolverlo o reducirlo a los mínimos, como siempre digo, a los mínimos, para que no condicione ni dirija nuestra forma de actuar, de pensar, de creer, de sentir, sino que aquel que nos dirija, que nos ayude, o sea nuestra forma de creer, de pensar, de actuar, sea nuestra parte divina, nuestra parte de luz, porque nuestros actos serán mucho más bondadosos y amorosos. Y realmente creo que, como decía un loco, toda
todo loco tiene su locura, ¿no? Y tiene su percepción de la existencia y de la vida. Y es cierto que cada uno tenemos nuestra percepción. La percepción es subjetiva para cada uno, como la realidad cada uno la vive a su manera, pero tenemos pequeños puntos que tendrían que ser comunes para todos. Y yo creo que por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? El dar a entender que todo aquello que nos han enseñado del infierno, del diablo, de Satán, no es más que una representación mística, pero que la realidad de esa energía negativa, por decirlo de alguna manera, es la que llevamos todos en nuestro interior como forma de ego. Porque cuando tienes en el camino esos momentos o esos pequeños espacios donde te sientes en paz, en armonía, tranquilo, agradecido de lo que eres y de cómo eres, todos esos pensamientos oscuros desaparecen, todas esas conductas oscuras desaparecen, todos esos actos que podemos tener pues condicionados por el ego desaparecen, con lo cual hay una prueba de que realmente aquello que nos hace actuar mal, aquello que nos hace a veces salirnos un poco del camino, no deja de ser el ego, con lo cual ahí tenemos la respuesta realmente a qué es a lo que nos enfrentamos y cómo debemos enfrentarnos a él. Y sobre el resto de personas que nos hagan sentir un poco raras, decir que yo creo que sinceramente no debemos de echar cuenta, porque pensamos que somos pocos, como he dicho antes, y realmente somos muchísimos, y gracias a Dios cada vez somos más. Yo os pediría, si queréis, os recomendaría, que es lo que hago yo cuando a veces me siento solo por ese sentimiento de extraño entre mi grupo de personas, pues buscar información, ver vídeos de personas que están en el mismo camino. Va a ser una de las maneras que no te vas a sentir incomprendido y tan solo. Y para acabar, hoy me gustaría explicaros brevemente un suceso que pasó hace poco, hace 2 días, para que veáis que realmente cuando intentamos obrar bien, las cosas salen bien. En mi localidad, dando un paseo con mi familia en las puertas de la iglesia, vi que una organización muy conocida estaban vendiendo libros. Yo no lo sabía, y llevaban desde la mañana y eran las 8 de la tarde, plegaban a las 8 de la tarde. De hecho, cuando yo llegué vi el stand con todos los libros. Estamos hablando a lo mejor de más de 2000 libros puestos en mesas. Era oscuro, no había mucha luz, la verdad. La gente estaba apurando porque los estaban vendiendo muy barato y era dinero que se recolectaba. Diré el nombre porque no pasa nada, era la organización de Cáritas. Estaba todo el mundo ahí buscando libros rápidamente porque no había luz. Aparte los estaban recogiendo ya porque ya querían, o sea, ya acababan. Incluso se estaban regalando libros para que la gente se los llevase y tal. Y yo empecé a buscar libros. Era casi imposible, había mucha gente, no podías verlos todos, había muy poca luz. Y recuerdo que pregunté a uno de los chicos que estaban de la organización si ahí tenían libros, sobre todo el tema de religión, que a mí me interesa tener cada vez más conocimiento, y pedí si tenían libros sobre la religión, el cristianismo y tal, y me dijo que sí, que habían tenido varios, pero que llevaban todo el día y ya no sabían ni dónde estaban. Y como os digo, estamos hablando de más de 2000 libros expuestos, ¿no? Y yo recuerdo que ya estaban recogiendo, los chicos me estaban como un poco apresurando, venga, coge ya que nos vamos y tal. Y yo recuerdo que en aquel momento cerré los ojos y le dije a mi hermano Jesús, hermano, si hay un libro que tenga que ser para mí, que tenga que leerlo yo, por favor muéstramelo, porque no me va a dar tiempo a buscarlo. Si hay algún libro de todos estos que yo tengo que leerlo,
tiene que ser para mí, por favor, muéstramelo. Y cuando abrí los ojos, entre toda aquella maraña de libros, había uno mal colocado y veía solo la esquina, no veía ni el título ni nada, pero me llamó la atención y lo cogí. No sé por qué lo cogí, al llamarme la atención lo cogí. Y tengo el libro aquí para que lo veáis, no miento, el libro estaba mal colocado y solo se veía así más o menos todo lo que sería esta esquina de aquí arriba, pero todo lo demás estaba tapado por otro libro. Y lo cogí y mi sorpresa fue cuando lo pude sacar, y os lo voy a mostrar un poquito más cerca, si os fijáis, para aquellos que no está escrito en catalán, que es mi lengua nativa, pero la traducción es Jesús, el Hijo del Hombre. El momento de agradecimiento fue alucinante. Entre tantos libros, gente a los lados cogiendo, moviendo libros, ellos recogiendo, no había luz porque no había iluminación, miles de libros. Y yo le pido a mi hermano en concreto, le pido que, con el que tengo tantas conversaciones, le pido que me muestre si ha de haber un libro para mí, y justo me saca este que habla de él, ¿no? Para mí fue hermoso y fue un momento mágico realmente de conexión con él y con todo el universo. Con esto lo que quiero decir es que, como ya decía él, pedid y se os dará. Todo aquello que necesitéis, que sea realmente necesario para vosotros. No pidáis tener un coche nuevo, no pidáis tener una casa nueva, no pidáis el número de, no como dice todo el mundo, el número de la lotería, no pidáis cosas de esas porque no se os dará. Pero cuando pedís algo con el corazón, algo que realmente es necesario, cuando es algo que os hace mucha ilusión y no es algo que sea material, ya sea en ese momento o más adelante, se va a cumplir y se os dará. Yo tuve la gran suerte que en aquel momento es una feria, o sea, un stand de libros que solo ponen una vez al año, nunca saben la fecha que la van a poner, es como un poco, pues como va viniendo la cosa, pues dicen, pues dentro de 2 días lo hacemos, ¿no? Porque lo pregunté. Y yo supongo que vieron que, pues que a lo mejor tendría que esperar 1 año y 1 mes, ¿no? Para que volviera a darse la situación, y que era el último momento y que no me podía parar a ir buscando entre los libros, y así le pedí y así me lo ofreció, y estoy con muchas ganas de empezar a leerlo. Es un libro muy pequeñito, pero estoy con muchas ganas porque sé que a lo mejor dentro de ese libro posiblemente pueda encontrar respuestas o pueda encontrar mensajes que me quieran dar, y me hace francamente ilusión poder comentároslo y poner un ejemplo más de que todo aquello que muchas personas no creen es cierto y se cumple. Bueno, pues hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Daros las gracias a todos los que veis los vídeos. Sé que no son muchos y tampoco es algo que me importe. Como siempre os digo, con que una persona lo vea y le pueda servir de ayuda, para mí ya es muy gratificante. No tengo ningún tipo de pretensión que no sea más que la ayuda, me refiero a económica y tal, no es mi pretensión. Sí que os agradecería que aquellos que lo veis y lo veis hasta el final, pues si lo pudierais compartir y podíais suscribiros y comentar, por la dinámica de esta plataforma, que si no es así no lo promociona el vídeo y no se lo muestra a más personas. Y aunque a mí no me gusta pedir, pero es de la única manera que podamos hacer que estos vídeos, pues a aquellos que les resulte interesante lo puedan ver más personas, simplemente por la dinámica de esta plataforma, no por nada más. Agradeceros a aquellos que lo veis, que dais vuestro apoyo, y como siempre desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros. Y la semana que viene pues hablaremos con alguna otra historia que me haya pasado, alguna otra percepción o reflexión, o las cosas que voy hablando por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.